Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Buenas tardes, queridos amigos, les habla Jorge Luis Garay, una bienvenida a todos ustedes y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo. Fue el sistema romano papal que se arrogó esos poderes y esas autoridades, no solo igualándose a Dios, sino creyéndose superiores a Dios. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18, que después de que Dios habló con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra, dice, tablas del testimonio escritas por el dedo de Dios. La ley la hizo Dios. Él fue el que la escribió con su propio dedo y la proclamó con su propia voz desde el monte de Sinaí. Dios hizo la ley. Escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14, que he entendido, dice el sabio Salomón, con toda la capacidad de discernimiento, de inteligencia y de razonamiento que este hombre tenía bajo la inspiración del Espíritu Santo, he entendido que
todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas y estos pastores y estas pastoras que están cambiando, que están pervirtiendo, que están mutilando, que están diciendo que la ley quedó abolida, que quedó clavada, que pasó, que eso ya era la cuestión mosaica, no temen a Dios, porque la Biblia nos dice que la ley es eterna y que lo único que no hay de redacción humana en esta Biblia es la ley, que lo único a lo cual Dios no le inspiró a ningún hombre, a ningún patriarca, a ningún sacerdote, a ningún profeta, ni a ningún hombre, fue la ley. Él personalmente la escribió con su propio dedo, viniendo del cielo sobre el monte de Sinaí, en medio de truenos, relámpagos y centellas, como escrito está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, dice el Señor aquí a Moisés: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos, y os acercaréis, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nubes y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y os anunció el pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Oiga, dice el Señor que no vieron nada. Y dice el Señor que Él prohíbe que se hagan imágenes y todas estas cosas. Por eso el Señor no se dejó ver allá en el monte de Sinaí, para que después no dirán: no vimos esto, no nos pareció ver aquello. Eso lo trajo el sistema romano papal del paganismo. Quitó el segundo mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, y entonces prostituyó a un mundo detrás del culto a las imágenes de vírgenes, de santas, de santos, de muertos y de muñecos y de muñecas. Enseñó al mundo fue a ser idólatra, cosa que prohíbe Dios. Ahora sí puede entender usted por qué es que el papado prohibió que la gente leyera la Biblia. Ahora sí entiende usted por qué fue que el papado persiguió la palabra de Dios y usó 1260 años para raer de la faz de la tierra la Biblia, la palabra de Dios, y usó 1260 años de supremacía papal para matar a todo aquel que tuviera o leyera una Biblia. Ahora sí puede entender usted entonces por qué es el odio del papado por la Biblia, porque ellos no quieren que la gente lea la Biblia en su idioma para que no conozcan la verdad. Y ese es el trabajito bien hecho que le han hecho a Satanás. Por eso nos dice el Señor que no fue el Padre, que no fue el Hijo, que no fue el Espíritu Santo los que cambiaron la ley de Dios, fue el sistema romano papal. Domingo es el falso día de descanso. El sábado es el verdadero día del Señor para adorarlo a Él por los siglos de los siglos. Para adorar a aquel que hizo el cielo, el mar y la tierra y todo lo que es y existe sobre este planeta, como escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor, es el 4.º mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, como escrito está en Éxodo 28 al 11. Oiga todas las palabras que contiene este mandamiento. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el 11. Dice el Señor: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios.
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Mire todo lo que nos dice este mandamiento. Nos dice en primer lugar que es el único mandamiento que nos dice a nosotros cuál es el nombre de este legislador. Lo llama Jehová, que quiere decir simple y llanamente el Eterno. Y dice también que este Jehová nos dice cuál es el título de este Jehová. Nos dice que Él es el Creador. Y nos dice también este único mandamiento de los 10 que ¿cuáles son los límites de este Jehová creador? Dice los cielos, la tierra, el mar y el universo entero. Nos dice también quiénes deberían de ser sus súbditos. Nos dice allá el Salmo capítulo 156 que todo lo que respire alabe, adore a Jehová, pero es un dolor decir que el único ser que no quiere darle alabanza, loor y obediencia a aquel que hizo los cielos y la tierra es aquel que fue hecho a su imagen y semejanza. El hombre está en rebelión y es acusado ante la Corte Suprema Celestial por alta traición al reino de los cielos. Eso es lo que nos dice la Escritura. El único mandamiento que nos dice a nosotros que el Señor le dio un nombre es el sábado, lo llama el Shabbat. De la palabra Shabbat, de allá de la palabra Shabbat en hebreo, que significa cesación de trabajo. La palabra sábado significa cesación de trabajo, descanso, cesación de todo trabajo. Nos dice que es el único día al cual Dios le puso ese nombre, lo llama el Shabbat, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. De ahí viene la palabra sábado vertida a nuestro idioma español. También nos dice este único mandamiento que al sábado es el único día al cual Dios le coloca un lugar entre los días del calendario. Dice que es el 7º día de la semana, es el 7º día. Los demás días los llama el Señor a partir del sábado, el domingo el 1, el lunes el 2 y así sucesivamente, pero el Señor dice que el sábado es el 7º y que a partir de allí se empiezan y se comienzan a contar los días de la semana, que solo son 7, y terminan con el ¿qué? Shabbat, que es el día de Jehová, de obediencia, el 4º mandamiento de la santa ley de Dios. Por eso el Señor nos dice amorosamente, nos da el secreto allá en Deuteronomio capítulo 5 versículo 29. Oigan, que Dios, amigos, el Señor nos da el secreto de la salud, el secreto de la salud, el secreto del éxito, el secreto de la tan cacaraqueada prosperidad, el secreto de la paz, el secreto de la felicidad y el secreto de la vida eterna. Oiga lo que dice Deuteronomio 5:29, el secreto de todas esas cosas. ¿Quién diera, dice el Señor, que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ahí está el secreto. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Aquí no tenemos ningún negocio. La única preocupación e interés es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Este mundo no solo le está robando el tiempo sagrado a Dios, sino también el dinero que es de Dios. Este programa, queridos amigos, es posible
Gracias a los aportes voluntarios de aquellas personas que se sienten beneficiadas por sus enseñanzas, le invitamos a usted, querido amigo, amiga, padre, madre, a integrarse e invertir en la difusión y proclamación del Evangelio eterno de Jesucristo. Así como usted recibe gratis, también permita que otros puedan recibirlo de gratis. La verdad, queridos amigos, está por triunfar y todos los que se unan a ella triunfarán con ella, para enviar más libros, miles y miles de libros más, y para enviarlos para el correo, para tantas cosas que este programa tiene y que se sostiene por la gracia de Dios y por la buena voluntad de nuestros oyentes y televidentes. Estamos estudiando temas trascendentales en el destino eterno de tu alma, de mi alma, y el Señor nos dice que debemos estudiar la Biblia, que debemos escudriñar la palabra de Dios para conocer y saber cuáles son las exigencias del cielo. El diablo está muy interesado en que la gente no lea la Biblia, y si no lee, si la gente no estudia, pues está obligada a creer lo que le digan. El Señor quiere es que nosotros leamos. La Biblia se puede entender como lo estamos estudiando nosotros y como hemos estado entendiéndola al abrir la palabra de Dios. Así que la Biblia, queridos amigos, la Biblia no fue dada solamente para los pastores y los eruditos. Cada hombre, mujer y niño debiera leer las Escrituras por sí mismo. No dependen del ministro, no dependan del pastor para que él les lea. La Biblia es la palabra de Dios para todos ustedes. El hombre pobre la necesita tanto como el rico, el analfabeto tanto como el erudito. Cristo hizo tan sencilla esta palabra que al leerla nadie tiene por qué tropezar. Lea y comprenda, el humilde morador de la choza, la palabra dada por el más sabio de los maestros que el mundo ha conocido alguna vez, y no habrá alguien más grande que él entre los reyes, gobernantes, estadistas y los hombres más altamente educados del mundo. Escudriñen. Escudriñar significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. Investiguen por ustedes mismos para hallar el tesoro escondido. No digan esta obra, no dejen esta obra al pastor. No pueden permitirse ser ignorantes de la palabra de Dios. Estudien los pasajes difíciles, comparando versículo con versículo, y encontrarán que las Escrituras tienen y son la llave que abre la Escritura. Los que estudian las Escrituras con oración salen de ese estudio siendo más sabios que cuando abrieron la Biblia. El Señor nos dice que la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras contienen cuantas cosas son necesarias para la salvación, de suerte que ninguna persona está obligada a creer como norma de fe, doctrina o práctica lo que no se encuentre en ellas o no pueda ser probado a partir de ellas. El Señor Jesús lo dijo y escrito está en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De esto es que nos habla la Biblia, del Cristo, de nuestro Salvador, de su salvación, de su humillación, de su muerte, de su sacrificio, de su quebrantamiento, del derramamiento de su sangre, de pagar por vos y por mí. La Biblia no menciona a ningún santo, a ninguna santa, a ninguna virgen. La Biblia no habla de ningún papa, ni ir a ningún papa, ni tampoco de meternos nosotros a ninguna iglesia. La Escritura nos habla sencillamente de Cristo, solo de Cristo. La Biblia no habla sino de Cristo, y eso es lo que venimos estudiando nosotros, queridos amigos. Escrito está es para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa, queridos amigos, que invita a la gente a ponerse en armonía con las exigencias del cielo. Ayer estudiamos ¿dónde está Jesús? Venimos hablando de dónde está Jesús en este momento. Nos encontramos nosotros ya entonces allá en el año 31 de nuestra era, allí
Cuando Cristo, aquel 14 de Nisan, que es entre los meses de marzo y abril, el 14 de Nisan del mes el 14 de Nisan, allá en plena primavera, mire, todo estaba. El Señor le dijo a los judíos, el Señor le dijo a los judíos cómo iban a matar a Cristo, cuándo lo iban a matar, a qué hora lo iban a matar y de qué manera lo iban a matar. Eso escrito está en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Mire, siglos y siglos y siglos, los judíos conociendo la historia, durante siglos y siglos, los padres, los viejos repitiendo la historia, y lo que no querían hacer con el cordero fue lo que hicieron con él. Mire, allá, 2500 años después de la creación, 1500 años antes de Cristo, el Señor les dijo cómo iban a matar al Cristo, a la hora que lo iban a matar, de qué manera y qué día lo iban a matar y qué mes. Oiga lo que dice, es terrible estas cosas, y como dice, el pueblo que no recuerda su historia pasada está condenado a repetirla. Así como los judíos, a los judíos les dijo cómo iban a matar a Cristo, la hora y todo relativo a ese acontecimiento, y lo pasaron por alto, y antes rechazaron y despreciaron el don del cielo, igual está la humanidad ahora, rechazando y despreciando con todo el conocimiento de esta historia. Y miren el mundo como anda en rebelión y en rechazo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que está más profetizada que cualquiera de estas cosas. Mire, nos dice el Señor aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, nos dice el Señor en el versículo 2, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año, el mes de Nisan. El primer mes. Y les dice entonces, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Traerán un corderito el día 10 de Nisan, lo apartaran, lo tuvieran aparte allí. Y dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Será un corderito de un añito. Dice, sin defecto, simbolizando a Cristo, sin defecto, sin mancha, sin pecado, sin culpabilidad, inocente. El versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué? Tremendo, queridos amigos. Mire, el Señor le está diciendo aquí que el día 14 lo iban a matar. El día 14 era el día de matar. ¿Cuándo murió Cristo? El 14. ¿De qué mes? Nisan, exactamente como el Señor lo había dicho aquí. Y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán sobre los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces dice, ¿qué harían? Tomarán de la sangre y la pondrán sobre los 2 postes y en el dintel, es decir, en la parte de arriba de la casa, allí pondrían sangre, y en los 2 postes. Si ustedes cogen y unen esos 3 puntos, el del dintel y el de los 2 postes, ¿qué les da? Una cruz. Ahí les dijo el Señor cómo iban a matar, el día que lo iban a matar, el mes que lo iban a matar. Y nos dice aquí la Escritura, y aquella noche comeréis la carne asada al fuego. No podía ser ni frita ni cocida, porque Cristo tenía que ser asado, pasado por el calor de la aflicción. Allí nos lo está diciendo el Señor exactamente cómo iban a matar al Señor Jesucristo. Allá la Biblia nos dice aquí que el 14 de Nisan, que el primer mes, y que lo iban a crucificar así, de esa misma manera. Entonces vemos que se cumplió todo lo relativo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es, entonces nos dice la Escritura de la manera como iban a
a matar al Señor Jesús entre las 2 tardes. Vamos a mirar aquí Juan 19, 31, ¿cómo dice? Juan 19. Juan 19, 31, ¿qué nos dice de esas 2 tardes? Nos dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrantasen las piernas, y vinieron y dice que hallaron que Cristo ya estaba muerto. Y oiga lo que nos dice aquí en el libro de Marcos. El libro de Marcos. El libro de Marcos. Nos dice acá entonces en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, nos dice el Señor que habrían de matarlo entre las 2 tardes. El versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 y de este mes de Nisán, entre marzo y abril, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, las 2 tardes es entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Ahí comienzan las dos tardes. A partir de allí, de 12 a 3 era una tarde, de 12 del día a 3 de la tarde era una tarde, y de 3 de la tarde a 6 de la tarde era otra tarde. Entonces el Señor nos dice que entre las 2 tardes lo inmolaréis, lo mataréis, es decir, a las 3 de la tarde les dijo la hora. Y oiga lo que nos dice la Escritura allá en el libro de Marcos, en el capítulo 15, en el versículo 25, dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Qué horas eran cuando pusieron a Cristo en la cruz? La hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día? Pues el día comienza a las 6 de la mañana y el día tercero son las 9 de la mañana. A esa hora entonces pusieron a Cristo en la cruz. A las 9 de la mañana del 14 de Nisán, del mes de Nisán, en el año 31, pusieron a Cristo en la cruz. A la hora tercera, 9 de la mañana, y dice que lo matarían entre las 2 tardes, es decir, entre las 12 del día y las 3 de la tarde, y entre 3 de la tarde y 6 de la tarde, en medio de las 2 tardes, entonces moriría Cristo. Y oiga lo que dice la Escritura. Allí mismo, en Marcos capítulo 15, versículo 34 dice, y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice que Jesús, dando gran voz, expiró. ¿A qué hora murió Jesús? Dice, a la hora 9. ¿Cuál es la hora 9? Pues ya dijimos, el día comienza a las 6 de la mañana. La hora tercera que lo pusieron a Cristo era a las 9 de la mañana, la hora sexta eran las 12 del día, y la hora 9 eran las 3 de la tarde, entre las 2 tardes. Mire, Jesús tenía que estar desde las 9 de la mañana, que era el sacrificio de la mañana, para poder expiar, como ya dijimos, ayer hablamos de que el día de la expiación se hacía así. Entonces nos dice que ese día Jesús fue puesto a la hora que empezaba el sacrificio de la mañana, que era a las 9 de la mañana, y tenía que estar en la cruz hasta el sacrificio de la tarde, que era a las 3 de la tarde. No podía subirlo a la cruz a las 9 de la mañana, bajarlo y volverlo a montar a las 3 de la tarde y matarlo. No, tenía que estar de 9 a 3 de la tarde. ¿Cuántas horas estuvo Cristo en la cruz sufriendo y padeciendo por vos y por mí? 6 horas, queridos amigos, 6 horas. 6 significa pecado, para poder expiar el pecado. El 6 es el símbolo y el número
denotante del pecado. Y entonces nos dice que Jesús estuvo ¿cuánto tiempo allí? 6 horas expiando ¿qué? El pecado. ¿Qué edad tenía este cordero? ¿Qué edad tenía el Cordero de Dios cuando fue puesto en la cruz? 33 años exactos. 33 años exactos tenía Cristo cuando murió, y 3 más 3 es 6. En Él también estaba expiando el pecado en su vida. No se olviden, Cristo murió exactamente el mismo día que nació. Cristo nació el día 14 de Nisan. El día 14 de Nisan nació Cristo, y el día 14 de Nisan murió Cristo, y vivió exactamente 33 años para expiar tu pecado, mi pecado, el pecado de toda esta humanidad. Entonces, cuando Cristo muere, no se va al cielo como enseña el sistema romano papal, que esa es una doctrina pagana y que ya muchos están creyendo. Muchas iglesias, como los pentecostales y muchas de las iglesias protestantes, creen que hay un infierno y se inventan un cuento. El diablo usa a sus agentes para decir que una muchachita, que un hombre fueron al infierno y que vieron allá un poco de gente sufriendo. No existe tal infierno, no existe irse que si es malo se va al cielo, o que si es bueno se va al cielo, y que si es malo se va al infierno, y que si es medio bueno o medio malo se va al purgatorio. Esos son doctrinas satánicas, paganas. La Escritura nos dice que Cristo, cuando murió, a la hora de su muerte, aquel día 14 de Nisan, no se fue, queridos amigos, no se fue al cielo. La Escritura nos lo dice aquí en el libro de Juan. Nos dice el Señor nos dice que cuando María llegó allí al sepulcro, dice que Jesús salió de la cruz, y entonces le dice el Señor a María, va a querer, oh Jesús. Entonces dice Jesús: María, no me toques. Era domingo ya, estuvo desde el viernes en el sepulcro, y dice que era domingo, y le dice el Señor a María: María, no me toques, aún no he subido a mi Padre. ¿Para dónde se fue Jesús entonces a la hora de su muerte? Para el sepulcro, como se va cualquier hombre, cualquier ser humano en este planeta. ¿Se va a dónde? Se va al sepulcro, y ahí se queda. ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección. Cristo resucitó. Cristo a la hora de la muerte no se fue al cielo, se fue a la tumba, y ahí se quedó. La Biblia nos habla es de resurrección, y escrito está en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16 en adelante, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo viene a levantar a sus hijos, ¿de dónde? Del polvo. No están en el cielo como enseña el sistema romano papal. No hay muerto malo para el sistema romano papal. Todos se van ¿para dónde? Para el cielo. Y hoy que todo el tiempo yendo a la gente que mi papito ya fue para el cielo, y ocurre un accidente de niños y salen los curas y salen los políticos a decir que estos son angelitos que van a ir a interceder ante Dios por nosotros. Si no pudieron hacer nada vivos, mucho menos van a poderlo hacerlo muertos. O que María está en el cielo. La Biblia nos dice que María está en el polvo, que María no ha escuchado la trompeta final, que María está en el polvo, que los rezos y las oraciones que le hacen a los dioses, a las muñecas, a los muñecos y a María, dice que van al polvo, porque están en el polvo. Y dice el Señor que los muertos nada saben. Eso es pura nigromancia, eso es puro espiritismo, eso es invocación de muertos, y eso es satánico, nos dice el Señor. El Señor nos dice es que Cristo a la hora de su muerte que se quedó en la tumba, y que después resucitó al tercer día, y dice que después sí se fue al cielo. ¿Y se fue al cielo a qué? La Escritura nos dice que se fue a interceder por vos y por mí. Escrito está en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, versículo 1 y 2. Oiga lo que nos dice la Escritura, dice: y ahora bien, el punto principal que tenemos, ahora bien, el punto principal
de lo que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote. ¿Qué? Tenemos un tal de grandeza, de dignidad, de pureza, de santidad, sumo sacerdote. ¿Cómo es ese tal sumo sacerdote? Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el Cristo que tenemos como sumo sacerdote, no como sumo pontífice, porque el sumo pontífice no puede llenar los requisitos que este sumo sacerdote, tal sumo sacerdote Cristo Jesús, ofrece. El Papa, el sumo sacerdote, ¿nos conviene santo? ¿Es santo el Padre? ¿Así le llaman Santo Padre o su santidad? No es santo, es un pobre pecador, es un pobre hombre común y silvestre, inocente. Sus manos están manchadas de sangre. ¿Inocente de qué? De hacerse cómplice y partícipe de todas las violaciones, de todos los crímenes, de los 100 millones de muertos que mató allá durante la Edad Media, por simplemente el pecado de querer hacer la voluntad de Dios y leer la Biblia como Dios lo mandaba, sin mancha. Está sin mancha el sumo pontífice, queridos amigos, está manchado de todos los pecados y todos los delitos, con la sangre de otros, y nos dice aquí, apartado de los pecadores. ¿Es el Papa uno apartado de los pecadores? No es cómplice y no es secuaz también de los mafiosos y de todos los gobernadores de este mundo y de este planeta, corruptos, pervertidos, depravados. Queridos amigos, mire, nos dice la Escritura, para leer, eso está escrito, eso es lo que dice la Biblia, no se venga contra mí, la gente cree que es toda palabra mía, no, escrito está, yo voy a pasar, pero el escrito está, es eterno, es la palabra de Dios, lo que está escrito, escrito está, dice, hecho más sublime que los cielos. ¿Es el Papa más sublime que los cielos? Si es un pobre pecador como usted y como yo, que él se quiera arrogar todas esas ínfulas de decir que es el representante de Dios. La Biblia dice que Dios no tiene representante en este planeta, que en este planeta no ha dejado Dios sucursales, son impostores. El Papa es un impostor, el Papa es un farsante que está representando el papel de ser el representante de Satanás en esta tierra, para Satanás lograr en este planeta lo que no pudo lograr en el cielo. Por eso ha querido que la gente no lea la Biblia, echar la Biblia de la gente, que la gente no lea la Biblia, que la gente no conozca la verdad, para que sigan que en el engaño y de esa manera vayan ¿a dónde? A la perdición eterna. De eso es que venimos estudiando, que tenemos que un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él fue, allá está sentado con su propia sangre, dice, ministro, pastor del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo está en el tabernáculo del santuario ¿qué? Celestial, en el lugar santísimo del santuario celestial, no allá en San Pedro, ni tampoco en la gran basílica, ni tampoco allá en el tabernáculo de los mormones o de los testigos de Jehová o de los adventistas o de los presbiterianos. No, aquel dice, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo no está en ninguna iglesia, en ninguna catedral, en ninguna basílica, dice la Escritura allá en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 24, dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Él no está allí, Él está donde en el lugar santísimo del santuario celestial. Allí es donde está Cristo intercediendo por vos y por mí. Allí es donde debemos nosotros llevar nuestros pecados. Allí, como hablábamos ayer, simbolizando al corderito, allá ahora entonces Cristo murió por nosotros, ahora Él está allá, ahora nosotros debemos de orar. Orar, no rezar, porque rezar es muy distinto a orar. El que reza no ora y el que ora no reza, así de simple y así de sencillo. El Señor Jesús prohibió el rezar, el Señor Jesús prohibió que sus hijos
rezaran. Él les dijo es orar. Rezar es blablear, es repetir. La gente se puede amanecer de 8 a 8 repitiendo. Unos dicen Padre Nuestro, otros dicen Santa María, y otro le responde Dios te salve María, y se pasan toda la noche en esas. El Señor dice que eso no es orar, eso es repetir. Oraciones prefabricadas. ¿Quién se inventó el Ave María? ¿Quién se inventó el Salve? ¿Quién se inventó todo eso? Eso se lo inventaron los paganos, los hombres, eso no es nuevo. El Papa no se inventó el rosario es tan antiguo como la mismísima humanidad, se lo inventó Satanás. El rosario lo usan los chinos, lo usan los hindúes, los musulmanes, lo usan todos los pueblos paganos de este planeta para repetirle oraciones y rezos a sus ídolos, a sus muñecas y a sus muñecas. Jesús prohibió eso, él dice que hablarle a él, con una persona, con un ser personal. Cristo es una persona visible, audible, tangible, tratable, real. Eso es Cristo, y escrito está aquí. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: mas tú cuando ores, no dice el Señor reces, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, si cerrada la puerta, ora, no reza a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Hay que, ¿qué? Es orar, no rezar. Y dice el Señor: y orando no uséis vanas repeticiones, y orando no usen rezos, que esos son las vanas repeticiones, como los gentiles, como los paganos, que piensan que por su blablablería son oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, no se hagan paganos, dejen de ser paganos, dejen de rezar rosarios, que eso es paganismo. El Señor lo está prohibiendo aquí. No os hagáis pues semejantes a los paganos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros los pidáis. Vosotros oraréis, dice el Señor, es lo que nos dice la Escritura. Así que ahora ya no vamos a poner nosotros nuestras manos sobre corderos. Ahora vamos a orar en nuestro cuarto, a confesarle nuestros pecados a Jesús, allá, enviar nuestros pecados al conducto regular que dice el Señor, que es Cristo. Dice que hay que orar allá, porque escrito está aquí. Entró allí al tabernáculo que verdaderamente estableció el Señor y no el hombre. Y nos dice entonces allá en Hebreos capítulo 10 versículo 2, el versículo 2 nos dice en Hebreos nos dice el Señor aquí en el capítulo 10, dice en el versículo 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces se ofreció Cristo? Una vez. ¿Cuántas veces lo está matando el papado diariamente? Las que le dé la gana matar. Las veces que le provoque hacer misa, matan a Cristo, queridos amigos. Miren, aquí el Señor nos dice que Él murió una vez. Por eso es que ustedes ven que el papado tiene a Cristo crucificado, allá está colgado. Usted lo ven a Cristo es matado. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial, haciendo la última obra de expiación por vos y por mí, limpiando nuestras vidas de todos los pecados. Despojémonos de nuestros pecados, confesemos nuestros pecados a Cristo por la fe allá en el lugar santísimo del santuario celestial. Dice que Cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio, para siempre un solo sacrificio por los pecados, y se ha sentado a la diestra de Dios. Y oiga lo que dice aquí, el versículo 14, Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Todos los que se alleguen ahí no necesitan de matar más cordero, no se necesita matar más chivo ni más vacas, no se necesita matar a Cristo otra vez. Él ya está es para venir, ya está para terminar esa obra de purificar y de limpiar el santuario, como dijimos que se hacía ya en la antigüedad con la sangre del macho cabrío. Ahora él la va a hacer, pero el macho cabrío simbolizando a Jehová o a Cristo, ahora la va a hacer es en el antitipo, es decir, ya se cumplió en Cristo Jesús en el Calvario. Ahora con la sangre derramada por Él es que está haciendo la limpieza del santuario de tu vida y de mi vida. Y sigue diciendo, oiga,
El versículo 19 del capítulo 10 de Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué? Tenemos que libertad para entrar allá. ¿Qué es tener libertad? Que podemos importunar a Dios a la hora que quiera. Jesús está dispuesto. Dice que las oraciones de sus hijos aquí, confesando sus pecados, son música a sus oídos, porque allá hay un necesitado, hay uno que clama por necesidad, allá hay un pecador que se considera indigno y que busca salvación y reconciliación con Dios, pero el diablo se las ha ingeniado. El papado dice que, la Escritura nos dice que el papado echó todo este ministerio del Señor Jesucristo por tierra para que la gente pusiera los ojos sobre el papado. Oiga lo que dice la Escritura. Esto estaba profetizado allá en el libro de Daniel, en el capítulo 8, en el versículo 11, dice, hablándonos del papado, dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Se engrandeció contra Cristo, mire, se altivó. Por eso es que ustedes ven que el Papa no menciona a Cristo para absolutamente nada. Él habla de María y de la Virgen de aquí y la Virgen de allá y por aquí, por allá, y del rosario. No existe un rosario para Cristo. El rosario es para las muertas, para el polvo, para los muñecos, para Satanás. Para eso es que reza la gente el rosario. Dice que se engrandeció ¿sobre quién? Se engrandeció sobre el príncipe de los ejércitos, Cristo. Y dice: y por él, por el Papa, fue quitado el continuo, es decir, el ministerio sumo sacerdotal del Señor Jesucristo. Dice: y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué hizo el Papa con el santuario de Cristo allá en el cielo? Lo echó por tierra. ¿Qué es echarlo por tierra? Pues pisoteó no solamente las cosas de Cristo, las fiestas y las profecías de Cristo, sino que puso a la gente, bajó los ojos de la gente del cielo y los puso a mirar al hombre. ¿Y qué dice el Papa? Oiga lo que nos dice la historia profética. Oiga lo que nos dice la historia profética, hablándonos de lo que el Papa piensa acerca de esto, que Él es el que salva, que no es Cristo el que salva, que es Él el que salva, no es Cristo el que salva. Y eso cree la gente cree que el que salva es el Papa y van y pagan para que el Papa le envíe unas indulgencias y pagan también para que el Papa le mande una bendición desde allá del Vaticano. Oiga, ¿cuándo se estableció todo esto? Bonifacio Benedetto Gaetani, que se puso el alias de Bonifacio VIII, oiga, allá reinando entre 1294 y 1303, en su célebre bula, Unam Santas, declaró, oiga lo que dijo esta blasfemia tan horrible de este Papa, dice: declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es del todo necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. ¡Qué terrible! Si no es por el Papa, nadie se salva, es lo que quiere decir allí. Y eso es lo que nos dice el Señor, es que el único que tiene poder de salvar y de perdonar es ¿quién? Cristo. Escrito está en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, dice que en ningún otro, dice, hablándonos de Cristo, dice: Jesús es nuestro Salvador y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Confesemos nuestros pecados allí. No necesitamos hablarnos ni rasgarnos las vestiduras para decir perdóname allá en la esquina como hizo el fariseo. No, el Señor nos dice que debemos entrar a nuestro cuarto silenciosamente, como lo leímos en 6:6 de Mateo, y ahí orar, pedirle perdón a nuestro Dios. Y hablábamos ayer que pecado es transgresión de la ley. Ajustémonos a la obediencia de sus mandamientos para que entonces alcancemos el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿qué más nos sigue diciendo Daniel aquí? Nos sigue diciendo Daniel aquí que este poder echaría, ¿qué? El lugar de su santuario lo echaría
por tierra, es decir, la gente está mirando es a la tierra, el Señor quiere que en esta hora levantemos nuestros ojos al cielo y volvamos a Cristo, es lo que nos dice el Señor. Por eso nos habla de cómo fue la manera que el sistema romano papal entrampó, engañó y sumió en el engaño y en la mentira al mundo. Escrito está en el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 25, nos dice, hablándonos del papado, que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¿Cómo? Con su sagacidad, con toda la astucia que ha tenido para manipular lo político y lo religioso y engañar a la gente con amenazas y con toda clase de intimidaciones. Con su sagacidad, nos dice la Escritura, hará prosperar el engaño en su mano y su corazón se engrandecerá, y dice, y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe con mayúscula de los príncipes, es de Cristo Jesús. Se ha levantado contra Cristo, y dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. No habrá, ni ha habido poder humano que pueda destruir al sistema romano papal. Napoleón dijo, el papado se acabó en 1798 y en 1800 ya había un papa nuevo en el Vaticano. El plan de Napoleón era acabar para siempre y eternamente el papado, pero la Biblia dice que era una herida de muerte que sufriría, y la Biblia nos dice aquí que será destruido, pero no por mano humana. Cristo está en el lugar santísimo, ¿de qué? Del santuario celestial. Él es nuestro ¿qué? Él es nuestro sustituto, nuestro rescate, como escrito está allá en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2:5, dice que Él es nuestro rescate, es el antilutrón. Eso quiere decir rescate en el libro en griego. Antilutrón quiere decir el rescate, el que se pone en lugar de otro para rescatarnos, para darnos ejemplo de obediencia, no para darnos licencia para pecar. Cristo es nuestro antilutrón, es decir, nuestro rescate. Se pone en lugar de nosotros para pagar Él la deuda de muerte que pesaba sobre nosotros. El Papa es el anticristo, es decir, que se pone en lugar de Cristo para apartarnos de Cristo y atraernos a Él. ¿Y alejarnos de dónde? Alejarnos de la Biblia, para que ignoremos la verdad, pervertirnos la ley de Dios para hacernos rebeldes y sumirnos en la miseria y en la ruina física, mental, moral, espiritual y total. Y así marchan millones y millones de seres humanos a la ruina eterna en el nombre de Dios. Eso es lo que nos ha dicho la Escritura. Por eso dice el Señor que nosotros debemos ir allí. Entonces dice que después que se terminaba la expiación, entonces dice que venía Aarón, el sumo sacerdote allá en Israel, y entonces colocaba sus manos sobre el macho cabrío vivo, y dice que ahí ponía y confesaba todos los pecados del pueblo, y era llevado al desierto, y allá en el desierto moría. Ahora viene Cristo, sale del santuario celestial, del lugar santísimo donde está, y dice que va a poner todos los pecados de su pueblo sobre Satanás, y vendrá entonces, dice que Satanás a su destrucción, a responder por los pecados del pueblo de Dios que fueron llevados al cielo, y Satanás pagará por los suyos y por los del pueblo, y los impíos que quisieron seguirlo a él pagarán por eso. Esa será la destrucción de Satanás. Quiero decirles, queridos amigos, abran la Biblia, traigan los niños, traigan los jóvenes, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas y saber de qué está dependiendo nuestro destino eterno. Busquemos al Señor en el lugar donde Él está oyendo nuestros pecados. Quiero desearles una buena y feliz semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero,
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre